buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es José Manuel Rosales Mendoza y soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Quiero agradecer la invitación que me hizo la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, la Subdirección de Patrimonio Cultural, para participar de este tercer conversatorio internacional ligado a la historia, al análisis y al patrimonio del Camino de Tierra Fuera, como parte de un conjunto de actividades que tienen por objetivo comprender y difundir el patrimonio, la historia y los lugares de esta pues ruta y territorio de gran extensión. Me voy a permitir compartir la presentación de PowerPoint. En este caso, estaré presentando un trabajo que se llama La conservación de la arquitectura moderna en el noreste de México y Torreón, Coahuila. En realidad abarca varios puntos del noreste de México y finalmente se centra en la ciudad de Torreón, que pues es un tema que empecé a trabajar hará unos 4 o 5 años más o menos, y que me ha parecido muy relevante como fenómeno ligado a la patrimonialización y a algunas, digamos, algunas acciones, estrategias, imaginarios que es interesante dialogar con ellos respecto de la noción de patrimonio cultural. Comenzaré por citar eh, esta frase de Bruno Latour, el sociólogo de la ciencia, teniendo como fondo una panorámica de la ciudad de Torreón antes de la Revolución Mexicana. Y tiene que ver con la idea a la que queremos acercarnos de patrimonio. Dice Latour: como mínimo, espero haberte convencido de que, si nuestro desafío va a ser atendido, no lo será considerando a los artefactos como cosas. Merecen algo mejor. Merecen ser alojados en nuestra cultura intelectual como actores sociales hechos y derechos. Media nuestras acciones. No, ellos son nosotros. Como sabemos, Latour da una significación especial a la cultura material. Bueno, el, el noreste de México, convencionalmente, y ateniéndonos a una geografía política de la región, pues diremos que nos remite a 3 estados de la frontera norte de México: el estado de Tamaulipas, el estado de Nuevo León y el estado de Coahuila, que son los que se observan en el mapa y que corresponden a esta parte conocida como el noreste. ¿Qué observamos en estas primeras aproximaciones pues hacia el estudio del patrimonio de esta región? Se trata de un paisaje y territorio con una gran diversidad cultural, geográfica y política, ¿sí? Es un territorio grande, extenso. Cuando uno puede observar el mapa, se da cuenta de que habla de un territorio muy grande para estudiar, con una gran dispersión de pueblos, ciudades, y que además responde de manera reciente pues al fenómeno de tener frontera con los Estados Unidos. También se trata de un espacio multicultural. Es una zona donde desde sus orígenes que se asociaron al nomadismo y luego migraciones desde el centro del país hacia el norte, o desde el sur de los Estados Unidos, o migraciones desde Europa hacia el noreste mexicano, pues configuraron
un panorama multicultural y multiétnico en la región, que es una de sus grandes riquezas, esta diversidad étnica y cultural importante. Desde luego, algo que habría que entender es que este territorio tiene una diversidad de climas. Tenemos desde zonas costeras con un clima semitropical en Tamaulipas hasta el árido semidesierto de la zona central de Coahuila, entre otras. Entonces, hablamos de un territorio con una diversidad climática y en algunos casos con climas extremos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en la ciudad de Torreón se pueden alcanzar los 42, 43, 44 grados de temperatura. En la ciudad de Monterrey también, 43, 45 grados de temperatura, pero que también son ciudades que eventualmente pueden tener heladas o nevadas a fin de año. Y desde luego hablamos de un territorio que experimentó un auge, una prosperidad de carácter económico y material, en muchos casos desde el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX, y este auge económico y esta prosperidad material, principalmente de las ciudades del noreste, me parece que fue muy visible durante el siglo XX. Bueno, ya que estábamos tratando de identificar este patrimonio arquitectónico moderno, pues hicimos una exploración general sobre qué arquitecturas nos estábamos encontrando, de qué estábamos hablando. Bueno, el noreste presenta una arquitectura, ya de muchos años. En el noreste es posible encontrar arquitecturas, pues, correspondientes a la etapa colonial. Recordemos que el noreste se fue poblando poco a poco, ¿sí? En general, el norte de México se fue poblando poco a poco, y mientras el centro del país ya se encontraba consolidado, el noreste novohispano, pues se avanzaba más lento. Como sea, podemos encontrar arquitectura de la época colonial, y esta arquitectura está asociada a distintos momentos de la historia de la región, ¿sí? ¿Qué más podemos identificar en esta arquitectura? Bueno, adaptación al entorno. Una adaptación al entorno físico-geográfico, una adaptación al entorno climático, una adaptación al entorno sociocultural, que también está ligada a estos distintos momentos, primero de colonización y luego de consolidación del noreste, primero novohispano y luego finalmente el noreste de México. ¿Qué más podemos encontrar? Hay arquitecturas que se preservan, que tienen una gran calidad funcional, estética, constructiva y simbólica, y que forman parte del lenguaje y de las identidades diversas de esta región. Y también encontramos arquitecturas pues que prácticamente han desaparecido porque dejaron de ser funcionales o porque simplemente fueron sustituidas por pues por otras necesidades u otros momentos. A la izquierda arriba, unas casas de los Kikapús, algunos de los pueblos que habitaron el noreste. Luego un diseño básico de los presidios del norte de México, arriba a la derecha, abajo arquitectura vernácula de Nuevo León, y desde luego abajo a la derecha la Catedral de Saltillo y a la izquierda arquitectura vernácula de Nuevo León. Bueno, para entender la región, habría que considerar que tenemos ciudades, lugares, provincias, pueblos que corresponden a una amplia gama de momentos de desarrollo que son muy distintos en la propia historia de México y desde luego muy distintos en la historia de la arquitectura. Miren ustedes, tenemos lugares como la ciudad de Monterrey de entre 1577 y 1596, o como la ciudad de Saltillo y Tampico de 1577 y 1532 respectivamente,
Luego vamos a tener ciudades, por lo tanto hablaríamos de ciudades de la época colonial. Luego vamos a tener ciudades del México independiente, ciudades del siglo XIX, como Piedras Negras, Coahuila y Nuevo Laredo, que se desarrollan en el siglo XIX. Y luego tenemos ciudades que nacen a finales del siglo XIX y que se van a consolidar hasta el siglo XX. Es decir, eh, no solo ciudades del México independiente, sino vamos a decir ciudades de la pre-revolución mexicana, como es el caso justamente de la ciudad de Torreón, que aunque tenía antecedentes como rancho a mediados del siglo XIX, como ciudad se va a desarrollar en 1907. ¿Qué más significa este territorio? ¿Sí? ¿Qué más podemos encontrar? Un largo proceso de fundación que, como ustedes verán, pues tiene 400 años aproximadamente, donde se fueron desarrollando ciudades de distinta naturaleza. Hay asentamientos coloniales del México independiente y del Porfiriato. Inicialmente tuvo un muy lento proceso de urbanización, ya que pues no fue sencillo colonizar el noreste de México por distintas razones. Y bueno, de la segunda mitad del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, pues es claramente identificable cierta prosperidad económica, principalmente en Monterrey y en Torreón. Eh, Esto implica que hay en estas ciudades, pues estas ciudades presentan arquitectura de todos estos momentos, ¿no? Algunas, las que tienen un origen más antiguo, desde luego presentan arquitectura colonial, pero en general en todas, desde su surgimiento, fueron quedando vestigios, expresiones, manifestaciones de arquitectura importante, ¿sí? En el siglo XIX, ya con el México independiente, va a ocurrir un proceso de transformación técnico y constructiva, espacial y funcional, estilística y formal, simbólica e ideológica de la arquitectura, porque, bueno, era la arquitectura de un país que estaba naciendo y de un régimen que estaba de salida. Desde el punto de vista técnico, en el noreste hubo un mejoramiento en el uso de los materiales y una incorporación de ciertas innovaciones técnicas, aunque habría que señalar que esta mejora técnica y material de la arquitectura fue poco a poco, pero en efecto ocurrió. Y también hubo un auge de cierto eclecticismo, cierta mezcla estilística y cierta expresión de lo vernáculo, que se fusionaban y generaban, fueron configurando arquitecturas con una identidad propia. Se han hecho estudios para entender esa diversidad estilística, formal y constructiva, y bueno, falta elaborar algunos trabajos más al respecto. Bueno, ¿qué más se puede observar en la arquitectura del noreste de México en la segunda mitad del siglo XIX, en el periodo que conocemos como el Porfiriato? Bueno, hay presencia de arquitectos, proyectos, diseños, materiales y tipologías importadas. Importadas por dos vertientes. Uno, la frontera con los Estados Unidos, que finalmente había una comunicación y permitía esta circulación de ideas. Y en algunas regiones específicas, como en el caso de Torreón, eh, eh, la importación no solo tuvo que ver con la frontera con los Estados Unidos, sino también con el contacto con migrantes que se asentaron a vivir en las ciudades principalmente de Torreón, Monterrey. Pues migrantes de distintas regiones del mundo, ¿no? Hubo chinos, libaneses, alemanes, franceses, lo que fueron configurando pues comunidades muy diversas que transportaban consigo algunas ideas sobre arquitectura y que terminaban fusionándose con, pues con procesos locales y con ideas locales. En esta misma época les comentaba yo que se trata de una arquitectura que tiene cierto auge ligada a una prosperidad económica. Entonces vamos a encontrar
edificios ligados a los bancos, a los comercios, a las fábricas, a las tiendas departamentales, dado que las fuertes inversiones que se hacían en la región, pues producían esta arquitectura ligada a la producción económica. Y al mismo tiempo, la aparición de nuevas tecnologías constructivas, pues en este proceso de rápida movilización de las ideas y las tecnologías ligadas al arquitectónico. La antigua cervecería Cuauhtémoc de Monterrey a su izquierda y a la derecha el Banco Mercantil de Monterrey. El primero de los constructores Janssen y María Siller, y el segundo del famoso Alfred Gilles. Esta época trajo en una región que se había desarrollado muy lento durante el periodo colonial y durante la primera mitad del siglo XIX, de pronto trajo una expansión urbana y arquitectónica inusitada. Y se produjeron arquitecturas de gran calidad en diseño, en construcción, en inversión, algo que se ha pues identificado como la época dorada de la arquitectura del noreste. A la izquierda, el Hotel El Salvador del ingeniero Federico Wolf, que también sería pues el proyectista de la primera traza urbana de la ciudad de Torreón. A la derecha, el Banco de la Laguna, del arquitecto Brubaker, y abajo, solamente para entender la calidad de los edificios que se estaban haciendo en una ciudad como Torreón, pues el edificio de Correos de la Ciudad de México, un edificio emblemático de esa época. El Porfiriato tuvo interés en ampliar las vías férreas en esta región, porque permitía conectar con la frontera. En específico, por ejemplo, la ciudad de Torreón se convirtió en un sitio de gran relevancia porque había un cruce de vías oriente-poniente, norte-sur, que comunicaba los dos océanos, y desde luego la frontera por la parte de Chihuahua, ¿sí? La frontera por la parte de Chihuahua con el centro del país. Entonces, la ciudad ganó muchísima importancia a partir del ferrocarril. Y eso trajo consigo, al ganar importancia y convertirse en un centro ferrocarrilero muy relevante, trajo consigo arquitecturas pues de gran calidad. ¿Sí? El plano que ustedes tienen se alberga en el Archivo Municipal de Torreón y es el Hospital Civil de Torreón. Es la imagen que está ahí a la derecha y por la cual están marchando algunas tropas en la época de la Revolución Mexicana. Bueno, una vez concluida la Revolución Mexicana, llegaron arquitecturas para fortalecer y pacificar las instituciones. Habría que recordar que, pues en general, el norte de México y algunos puntos específicos del noreste, pues vivieron cruentamente la Revolución Mexicana. En específico, Torreón vivió varias batallas cruentas durante la Revolución Mexicana y muchos hechos violentos. De tal manera que hubo una estrategia, pues digamos, nacional o regional de pacificar, y la arquitectura fue parte de esta estrategia. La dotación de servicios o de beneficios fue parte de esta estrategia. Por eso, por estas razones, pues llegarían algunos mercados, proyectos de escuelas, como parte del impulso posrevolucionario. En estos se priorizaba el uso funcional del espacio, y si bien se cumplían algunas cuestiones estilísticas, se percibía esta transición hacia modelos arquitectónicos, pues más de carácter funcional, tanto a nivel del espacio como a nivel de la construcción. También habría que considerar que muchos de los arquitectos encargados de
reconstruir la región y México después de la Revolución Mexicana, pues habían sido arquitectos que habían trabajado intensamente durante el Porfiriato. En otras palabras, los arquitectos que se encargaron de reconstruir el país, por lo menos en esta región, después de la Revolución Mexicana, pues muchos eran los propios arquitectos del Porfiriato. Eso hizo que algunos modelos, algunas técnicas constructivas y algunas ideas de lo arquitectónico, pues se prolongaran, que se habían configurado a finales del Porfiriato y luego las veremos prolongarse después de la Revolución Mexicana. Es decir, no el cambio después de la Revolución Mexicana no fue absoluto porque pues hay algunas cosas que se mantuvieron en términos arquitectónicos similares. ¿Qué más se pueden observar en esta región después de la Revolución Mexicana? Pues también asociado al auge económico, la construcción de grandes residencias, de grandes proyectos financiados pues, por la burguesía empresarial local. Esta gente que había tenido éxito en términos productivos, comerciales, financieros, tuvo el capital para desarrollar grandes residencias, muchas visibles desde luego en Saltillo, en Monterrey y en Torreón, entre otros lugares. En esta época, en estas grandes ciudades, es ya muy visible el uso del concreto armado de manera permanente. El concreto armado, digamos que llegó de forma temprana a la región, principalmente influido por los Estados Unidos. Prevalece un diseño racional de los espacios y cierta exuberancia exterior, pues quizás ligada a cierta moda que producía esta especie de chalets o residencias neocoloniales o californianas. También fue una región que se permitió explorar múltiples formas. Quizás esta diversidad étnico-cultural, quizás este contacto con la frontera, pues habían producido cierta apertura a explorar distintas formas sin demasiadas ataduras, como para probar o para expresar diversidad de identidades. Bueno, no se puede determinar un momento específico de la llegada de la arquitectura moderna a esta región. Vamos a decir, se fue intercalando la aparición de la misma. Lo que sí queda claro es que se produjeron importantes obras correspondientes a vanguardias estilísticas, pues algunas estaban de moda en los Estados Unidos, otras en el centro del país, algunas más parecían más como en auge en Europa, y a pesar de lo alejado que se mantenía todavía a principios del siglo XX en términos de conexión, el noreste del centro del país, pues había expresiones de estas vanguardias estilísticas. A la izquierda arriba está el Teatro Isauro Martínez de Torreón del año 1928 y como puede verse es una obra de pues importante tamaño e imagen. Al mismo tiempo, la región tuvo este mismo proceso de expresiones nacionalistas que buscaban la idea de mexicanidad o que buscaban cierta identidad regional. Hubo cierto flujo de tendencias internacionales y desde luego algo que me parece que va a marcar fuertemente la arquitectura del noreste del periodo, que es una idea de progreso material y tecnológico. Una idea de progreso material y tecnológico. Al mismo tiempo pues prevalecieron expresiones arquitectónicas de carácter regional y que me parece que en muchas zonas de este enorme territorio siguen ocurriendo arquitecturas regionales de la vida cotidiana. Bueno, estos años 20, 30 produjeron obras de gran relevancia y calidad en términos de diseño y construcción. De tal importancia, de tal calidad, que pues muchas de ellas aún se mantienen vigentes en términos funcionales
y valoradas en términos patrimoniales, ¿sí? A la izquierda arriba está el Teatro Benítez de Linares, Nuevo León. Abajo está el Ateneo Fuentes, el Ateneo Fuentes del ingeniero Seferino Domínguez, que es, vamos a decir, uno de los edificios icónicos de la Universidad Autónoma de Coahuila y que se encuentra plenamente funcional. Y a la derecha, el Estadio de la Revolución, también del ingeniero Seferino Domínguez y del constructor Blas Cortinas, de 1932, el estadio de béisbol que también a pesar de que le han hecho algunas modificaciones, me parece que se mantiene útil, vigente y significativo. Un estadio Art Deco. Bueno, también hay un fenómeno habitacional asociado a esta arquitectura moderna. Durante la segunda mitad de los años 40 y todos los años 50 y quizás una parte todavía de los años 60, aparecieron estas arquitecturas modernas plenamente funcionalistas, ¿sí? Algunas de ellas fueron difundidas en las revistas nacionales de arquitectura, como pasaba con Arquitectura México, que dio espacio para algunas de las pues, obras más importantes de esta región. Muchas de estas obras funcionalistas de gran calidad existen tanto en la ciudad de Monterrey como en Saltillo, como en Torreón, y me parece que expresan esta modernidad con cierto rasgo local, esta modernidad del noreste mexicano. A la izquierda está una residencia en la colonia Torreón Jardín, en la ciudad de Torreón, y a la derecha pues un fragmento de la revista Arquitectura México de 1949, donde se mostraban residencias de la ciudad de Monterrey. Bueno, ¿qué más ocurría en ese momento? Destacados proyectos de arquitectura institucional, algunos se mantienen vigentes, útiles, funcionales, sólidos, rápidos de edificar, sencillos de administrar y que trataban de, bueno, cubrir necesidades sociales o sociourbanas. Era una arquitectura con la expectativa de ser solución para problemas. Arriba tienen ustedes el Hospital Civil de Monterrey, de Valden y Quijano, de 1937-1943 aproximadamente, y que los colegas de la Autónoma de Nuevo León han estudiado. Y abajo el antiguo Hospital Ejidal de Torreón, construido durante los años 40, que se mantiene pues en uso todavía. También es una época en la que se van a desarrollar estos edificios funcionalistas de varios pisos que expresan prosperidad, pujanza, utilidad. Y esta arquitectura se convertía en el lenguaje del progreso, ¿sí? Miren ustedes, a la derecha está el edificio de Seguros Monterrey en Torreón, obra del ingeniero Armando Ravise. Consideremos que es un edificio que está construido en pleno centro de la ciudad de Torreón. Les comentaba yo, Torreón es una ciudad pues relativamente nueva y su centro se configuró con esta idea de pujanza, prosperidad y progreso material. En el centro está el Hospital General de Monterrey, de Quintanar y Cerrato, una obra pues bastante analizada en términos de la historia de la arquitectura mexicana, emblemática por su calidad. Y a la izquierda el edificio Simaco de Torreón del arquitecto Carlos Gómez Palacio. Durante los años 60 aparecieron algunos proyectos que rebasaban la idea de modernidad clásica. Seguían formando parte de esta arquitectura que generaban las instituciones y que se pretendía reforzaran la infraestructura de la región.
seguía siendo una arquitectura que pretendía, que pretendía cierta cobertura social, pero habría que considerar que, como en otras regiones del país, la arquitectura institucional tenía mayor calidad que lo que podemos observar en otros momentos. Se trataba de edificios bien diseñados y que correspondían a cierto auge institucional. A la izquierda, el Hospital General de Tampico, del arquitecto Yáñez, entonces, pues uno de los íconos del diseño de hospitales hacia este edificio. En el centro, la perspectiva de la aduana de Piedras Negras, como parte del Programa Nacional Fronterizo, obra del arquitecto Pani y Galguera. Y a la derecha está el Hospital General de Torreón, también del arquitecto Yáñez, de 1967. También se mantiene en pie y funcional, considerando que bueno, algunas de sus capacidades se han ido desbordando. ¿Qué destaca también durante los años 60? Arquitecturas, pues con una ortogonalidad, lenguajes y líneas rectas, sinceridad estructural, donde se combinaban algunos materiales regionales con las tecnologías de la época, se incorporaban algunos motivos nacionales. Algunos proyectos mantuvieron vigencia, siguen siendo útiles, y otros fueron rápidamente descartados en este fenómeno de una modernidad que surge, brilla y desaparecía muy poco. Es el caso del edificio Coahuila que se observa a la izquierda del arquitecto Morales, y que estaba construido en el centro de Saltillo y que hoy ha desaparecido. Los proyectos que desaparecieron y algunos que se mantienen vigentes, como la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Coahuila, del arquitecto Franklin Fernández, de 1965. Bueno, ¿qué más se puede observar en la región? Pues la presencia de estas arquitecturas, vamos a nombrarlas como de autor, ¿sí? O hechas por algunos famosos, o donde participaron algunos arquitectos que a la postre se convertirían en famosos. Y que es parte de entender que se trata de una arquitectura donde también participan estas figuras visibles de lo arquitectónico. A la derecha está la famosa iglesia de la Purísima en Monterrey, diseñada por De la Mora y pues vamos a decir calculada por Félix Candela, de 1943. Está también en el centro el edificio eléctrico de Torreón, diseñado por Roberto Álvarez de Espinosa, y a la derecha se encuentra el Hotel Río Nazas de Torreón, diseñado por González Reina y por el arquitecto Gómez Palacio. Bueno, cuando uno hace un análisis documental sobre estas arquitecturas con vocación patrimonial, pues también encontramos una arquitectura que no pudo ser edificada, que se quedó en proyecto, pero representaba calidad, intención, idea de diseño, y es parte de esta memoria o de este patrimonio documental asociado a la arquitectura, aunque no sea patrimonio edificado. A su izquierda está la maqueta para la iglesia en Torreón, producto de Jorge González Reina y pues de nada más y nada menos que de Walter Gropius. Siempre polémico este proyecto, un proyecto de 1945, la época en la que González Reina pues colabora en los Estados Unidos en el despacho que Gropius había montado, y surge este proyecto que no llegaría a edificarse. Luego algunas adaptaciones pues menos afortunadas se hicieron. En el centro aparecen dos proyectos para un concurso para construir una iglesia en la ciudad de Torreón. El primero es de los arquitectos Mariscal, ahí aparece el plano y la perspectiva, y el segundo, de la derecha, nada más y nada menos que es de Vladimir Caspe y en asociación con algunas personas más, ¿no? Entonces, hay también una idea de modernizar la arquitectura, pues desde estas grandes figuras de lo arquitectónico, y forman parte del patrimonio de la memoria de la ciudad.
También hubo arquitectos locales por todo el noreste, hay arquitectos locales que hicieron trabajo de calidad y se asentaron en la región y trabajaron en la región. Evidentemente su origen, pues muchos eran norestenses, pero se habían formado o en el centro del país, porque no había escuelas de arquitectura en el noreste, o en los Estados Unidos. Consideremos que muchos profesionistas de esta región pues estudiaban más bien en los Estados Unidos, en Texas. O tenían un origen, pues tenían un origen no mexicano, vamos a decir así. Solamente un recuento muy rápido. De izquierda a derecha, el ingeniero Federico Wolf, un arquitecto tejano de origen alemán, que además se encarga de diseñar la ciudad y hace muchísimas obras en Torreón y en general en toda la laguna. Luego el propio arquitecto Antonio Blas Cortinas, que trabajó muchísimo en sociedad con Seferino Domínguez, Blas Cortinas desde Torreón, Seferino Domínguez desde Saltillo, hicieron muchas obras de calidad. Luego está desde luego aparece el arquitecto Carlos Gómez Palacio, un arquitecto nacido en el estado de Durango, que se forma en el centro del país y luego regresa a trabajar a la región Laguna y desarrolla ahí una fructífera vida profesional. El arquitecto Jerónimo Gómez Robleda, diseñador del fraccionamiento Torreón Jardín, un urbanista y administrador importante. El arquitecto Burciaga, al cual se deben pues mucha de la arquitectura habitacional y mucha de la arquitectura institucional pues moderna, ¿sí? En la región Laguna, y lo mismo ocurre con el caso del arquitecto Antonio Palazuelos. Vamos a decir en términos cronológicos, más o menos nos movemos desde Federico Wolf a principios de siglo hasta los años 60 con Burciaga y Palazuelos. Bueno, un poco este ejercicio tenía que ver con eso esa idea de puesta en valor del patrimonio en la región Laguna, donde lo nuevo de la ciudad había hecho o ha hecho que las ideas de tener un patrimonio arquitectónico importante, representativo, valioso, pues no se ha configurado de la misma manera que en otras regiones del país. Como si lo nuevo, eh, como si lo nuevo no tuviera el mismo valor. Hay ciudades del país donde la idea la idea de que se tiene una arquitectura importante, valiosa, tiene ya varios siglos. Y en esta región me parece que se ha configurado de manera reciente, sí con pasos sólidos, pero de manera relativamente reciente. Entonces, por eso hacíamos algo de este ejercicio. ¿Por qué algo es patrimonio en el contexto de una ciudad como Torreón, donde prácticamente toda su arquitectura es del siglo XX, ¿sí? Entonces, ¿por qué es patrimonio? Y decíamos porque representa valores, memorias, identidades, saberes, experiencias, procesos, realidades, expectativas, comunidades, diversidad en general, ¿sí? Y en todo caso, no solo lo viejo es valioso y tampoco lo institucionalizado solamente es valioso, sino que hay un proceso de validez más allá de la cuestión temporal y de la cuestión institucional. También en esta condición de validez habría que entender que las arquitecturas populares están en diálogo y forman una conexión con las arquitecturas modernas que presenté, como las cuales fui presentando, y desde luego con esta arquitectura, vamos a decir, histórica de gran relevancia en la región. A su izquierda, el Casino de la Laguna, una obra del Porfiriato. A la derecha, el edificio federal de Torreón, desarrollado durante los años 40 por el arquitecto Prieto Sousa, y abajo una vivienda tradicional lagunera, pues recientemente demolida. La idea era plantear que en esta idea de patrimonio hay un tejido entre todas estas arquitecturas y que quitar unas, pues demerita las otras, aunque se preserven.
Bueno, desde luego hay un problema de presiones del mercado, hay un problema financiero y ligado al suelo urbano. También habría que considerar que la ciudad de Torreón tiene una identidad práctica sobre el uso del espacio como un recurso que puede ser utilizable y reutilizable. ¿Sí? Utilizable y reutilizable. Es decir, en alguna ocasión comentábamos que se trata de un lugar, una región, la región Laguna, eh, donde, eh, donde la identidad ligada a las cuestiones de patrimonio está relacionada con la capacidad de cambio, ¿sí? En otras palabras, lo que es patrimonio es la capacidad de cambiar y adaptarse y no el objeto en sí mismo. Eso hace muy interesante, pues cómo se apropian y también cómo se pierden ciertas arquitecturas, ¿no? El problema, en todo caso, entendiendo que hay una cultura del cambio, del progreso y de la actualización permanente desde los orígenes de la ciudad y que esto forma parte de la identidad regional, pues también habría que reconocer que hay sitios, lugares, edificios que podrían haber sido de cierta valía, ¿sí? En términos patrimoniales que han sido sustituidos en este acelere de transformaciones por arquitecturas, en mi opinión, que no tienen la misma calidad ni de diseño ni de construcción. Bueno, también hay un problema de criterio. La región Laguna tiene más o menos 1,5 millones de habitantes o 1,200,000 habitantes si lo consideramos como región. Y es una ciudad entonces, o es una región de 1,5 millones de habitantes, o si consideramos todo el noreste, pues varios millones de habitantes, y que mucho se ha generado durante el siglo XX y que entonces mucho corresponde a esta arquitectura moderna, y entonces no puedes conservarlo todo. En algún punto tienes que decidir qué sí vas a conservar y cómo lo vas a conservar. Un criterio general es pues que independientemente de las presiones económicas, los cambios en la moda, el carácter público o privado, pues comenzar por entender que hay lugares, sitios, edificios que no son identitarios y significativos. Entonces, ese sería como el primer paso. Y esto se logra con ciertos procesos de investigación, de socialización, eh, de divulgación sobre la arquitectura como patrimonio. Muchas veces a la hora de decidir estrategias concretas por parte de las autoridades sobre cómo decidir, cómo preservar, y no tener claros una serie de criterios sobre cuáles abordar el patrimonio del siglo XX, pues muchas veces la discusión es, esto es muy feo, es muy nuevo, es muy inútil, es muy insignificante, ¿qué hacemos, no? Cuando todavía no se ha diagnosticado y menos difundido este patrimonio. Un criterio sería resguárdalo antes de tomar una decisión definitiva e irreversible. Abajo tienen ustedes una muestra de esta sustitución de arquitecturas, pues violenta, la Alhambra de Torreón sustituida por un edificio, pues vamos a decir, moderno. Otro problema es bueno, sabemos que no todo se puede conservar por las presiones del mercado, porque hay un deterioro material de la arquitectura, porque dejan de ser útiles a la vida de la ciudad ciertos edificios, algunos porque ya no son, ya no hay quien, vamos a decir, esté interesado en seguirles invirtiendo, o simplemente porque tienen algún deterioro material directo producto de acción humana o de fenómenos naturales que la deterioran de manera irreversible. Es decir, hay que considerar que no todo se puede preservar, ¿sí? Y entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la idea?
cuando no todo se puede preservar, evidentemente. Estúdialo, regístralo, documéntalo, difúndelo, guarda evidencias de su existencia de todo tipo. Si no podemos evitar su destrucción, por distintas causas, sí su anonimato u olvido, ¿sí? Y formarán parte de la memoria de los lugares. No podemos estar, pues, sujetos a que nada cambie, ¿no? Desde luego, el espacio habitable también cambia, y en todo caso lo que vale la pena es resguardar los testimonios de que ahí estuvo. Bueno, también tenemos problemas por falta de cobertura institucional en la región noreste, ¿sí? Existen en nuestro país instituciones encargadas a niveles federales, estatales y municipales. Existen instancias encargadas de investigar, catalogar, conservar, restaurar, promover el patrimonio. Eso existe, ¿sí? Sin embargo, la capacidad operativa, presupuestal y su representatividad regional fuera de la Ciudad de México o fuera del centro del país, pues se encuentra limitada. ¿Sí? No es tan fácil que lleguen, por ejemplo, los restauradores a algunas de las pueblos y ciudades del noreste. En mi opinión, las que yo he observado más en riesgo, son las ciudades del noreste, que no son capitales y que no son ciudades coloniales. Porque en las ciudades que son coloniales hay como cierto interés por la cuestión turística y el propio INAH pone especial interés, pero cuando no se trata de una ciudad colonial y no se trata de una ciudad capital donde se concentran pues las instituciones del Estado, el patrimonio queda más vulnerable. Es el caso de la ciudad de Torreón. Dejando las ciudades medias y las ciudades pequeñas del noreste, pues en riesgo de perder ese patrimonio. Esta cobertura institucional afecta mucho la arquitectura moderna, en específico la del siglo XX, porque si bien existen leyes federales, estatales y municipales, además de tratados internacionales ligados a la conservación del patrimonio, la competencia de las autoridades y de las instituciones respecto a la arquitectura del siglo XX es más limitada respecto de las arquitecturas de otros momentos de la historia de México, ¿sí? Esto produce que mucha arquitectura del siglo XX con valor patrimonial quede parcialmente desprotegida. Las instancias regionales y locales han logrado proteger en términos jurídicos y a veces en términos técnicos. También hay un problema por la insuficiencia de investigación histórico-arquitectónica. Es muy difícil preservar lo que no se conoce, lo que no se entiende, lo que no se documenta, y hay un cierto vacío en la investigación histórico-arquitectónica de la región. Creo que hay bastantes avances en la ciudad de Monterrey, hechos por la Autónoma de Nuevo León, pero en general en Coahuila y en específico en Torreón, básicamente se sabe poco en términos profundos sobre la arquitectura de la ciudad. Y entonces esto produce que el patrimonio, que hablemos de un patrimonio ignorado, olvidado, subvalorado, oculto a los ojos de quien lo posee. Cuando uno revisa lo que se ha escrito sobre historia de la arquitectura de la región Laguna, que sí hay algunas cosas, difícilmente encuentras trabajos que rebasen lo anecdótico, y aunque no es tan mal, el problema es que muchas veces estos trabajos que se mantienen en el ámbito de lo anecdótico, pues su legitimidad queda cuestionada. ¿Sí? Porque pareciera que no se trata de trabajos que atienden a una perspectiva científica o metodológica de la investigación histórica de la arquitectura, que es un área especializada. Esto ha condenado el patrimonio en la región Laguna pues a su desvalorización. ¿Sí? No todo, hay avances por parte de las autoridades municipales, hay avances por parte de las autoridades estatales, sin embargo, falta hacer investigación, y en ese sentido, a quienes nos corresponde de manera muy importante, pues son a las universidades principalmente públicas.
Y también que esta investigación trascienda la visión anecdótica y entonces se haga una investigación sistemática, organizada, multidisciplinar, y que incluya trabajos serios sobre investigación sobre la historia de la arquitectura. También hay una serie de problemas de carácter técnico constructivo. La región presenta, en términos de la conservación del patrimonio, problemas de carácter técnico constructivo. Y esto es porque muchas de las patologías técnico-constructivas que aquejan a los materiales y sistemas constructivos en el noreste, pues son aún desconocidos. ¿Sí? Ya sean por acción humana, por envejecimiento, por mala calidad de la fabricación, por la contaminación ambiental. Existe muy poca investigación técnico-constructiva para comprender qué es lo que le pasa a estos materiales y sistemas constructivos. Sobre todo habría que considerar una variable que es la variable climática. El clima de estos edificios no se construyeron igual que los del centro del país, sobre los cuales existe cierta experiencia acumulada y trabajo científico que ha tratado de identificar esto, pero aquí hablamos de edificios que se construyeron de otra manera, pero además que están sometidos a elementos climáticos muy diversos como las temperaturas de más de 40 grados o los puntos de congelación por nevada. Eso afecta de manera distinta a los materiales y sistemas constructivos, y por el momento sabemos poco de cuáles son los efectos que tiene sobre estos, y también sabemos poco cuáles son los tratamientos adecuados pues para atender estas lesiones o daños que se pueden presentar en la arquitectura. Entonces, vamos a decir, también falta no solamente investigación histórico-arquitectónica, sino también técnico-constructiva desde una visión de restauración. Bueno, también la región en general presenta problemas por intervención inadecuada. ¿Sí? En específico, la arquitectura del movimiento moderno, en estos procesos de actualización, adaptación, a veces a las necesidades, a veces a las modas y a veces a los impulsos presupuestales, pues ha modificado ciertas arquitecturas, ciertos edificios, haciéndoles perder sus cualidades originales, ¿sí? Sus características originales o sus aptitudes espaciales, formales, constructivas, estilísticas se han visto mermados en estos procesos de aparente actualización, actualizaciones que se hacen pues sin una valoración previa, ¿sí? Decíamos, si un proyecto de renovación arquitectónica modifica radicalmente estas cualidades, se considera destructivo, aunque mantenga el buen estado estructural y funcional del inmueble, ¿sí? Restaurar el patrimonio arquitectónico solamente en el paramento de la fachada, que también es un fenómeno que se observa en muchos pueblos y ciudades del noreste, donde por política pública se han preservado solo las fachadas y se han demolido el interior de los edificios, puede ser contraproducente, ya que puede ocultar afectaciones mayores tras de una buena imagen. Entonces, manzanas que son ahuecadas y donde solo se conserva la piel de la manzana como si permaneciesen los edificios. Desde luego, ante esto, la arquitectura se ha perdido. ¿Qué acciones se han podido emprender en favor del patrimonio arquitectónico? Bueno, se hicieron algunos proyectos de restauración especializados, por lo menos a nivel escolar, académico, ¿sí? Todavía habría que buscar la manera en cómo conectar los proyectos de restauración, pues con la gente que está dispuesta a invertir y desde luego con las autoridades. Los proyectos de restauración arquitectónica implican un profundo trabajo de investigación histórica y técnica, ya lo decíamos, y el único elemento, me parece útil para realizar un proyecto de intervención sobre arquitectura patrimonial son los proyectos de restauración o de conservación. Es decir, estos que responden a metodologías específicas que suelen ser muy distintos a los de otros proyectos arquitectónicos. Y en ese sentido también
ha sido importante hacer una concientización hacia los arquitectos y los ingenieros de la región y darse cuenta que, para que se den cuenta que muchos de los conocimientos útiles y válidos que tienen para obra nueva, pues no lo son para obra de restauración, que los criterios para obra de restauración muchísimas veces son otros. También entender que la restauración es una actividad multidisciplinar, no la puede hacer un solo ingeniero, no lo puede hacer un arquitecto, sino es más bien en una coordinación entre el trabajo de el sociólogo, el antropólogo, el historiador, el administrador y seguramente ingenieros y arquitectos con distintos perfiles. Es importante la gestión. En la conservación del patrimonio es muy importante la gestión y esto tiene que ver con el contacto entre instituciones, el allegar recursos de distinta índole para garantizar la preservación y coadyuvar en la puesta en valor. Y en ese sentido tiene que ser no solo el trabajo de las instituciones, sino el de la sociedad misma. Bueno, también hemos logrado la colaboración de algunas instituciones, hemos logrado que colaboren instituciones pues para generar cierto ambiente de trabajo para la preservación del patrimonio. El Archivo Municipal de Torreón, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Docomomo México, que es un organismo, proviene de un organismo internacional encargado de la preservación, documentación y conservación de la arquitectura del movimiento moderno, la maestría en arquitectura, investigación y restauración, una maestría especializada en Michoacán, como parte del aparato de especialistas de la Universidad Michoacana, desde luego la Secretaría de Cultura y por nuestra parte, pues los profesores y los investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, que también nos encontramos algunos trabajando estos temas. Hemos planteado algunos proyectos de nuevo uso adaptativo de inmuebles histórico-patrimoniales, considerando que muchos edificios no pueden regresar a su uso original, simplemente porque a veces esos usos ya desaparecieron o las zonas donde se encuentran estos edificios, pues ya no corresponden a esos usos, ¿no? Entonces, hay que buscarle una nueva vida, un volver a la vida al edificio, sin deteriorarlo al punto pues que pierda sus características centrales. Entonces, hemos buscado elaborado algunos proyectos de nuevo uso adaptativo, donde se entremezclan nuevas tecnologías aplicadas a la restauración y ciertos criterios de sustentabilidad ambiental. Ambos me parecen pertinentes, además de las técnicas tradicionales de restauración arquitectónica. Un ejemplo es la Casa Purcell, en la ciudad de Saltillo, que ha sido adaptada como centro cultural, y una propuesta que nosotros hicimos en la Universidad Autónoma de Coahuila era el nuevo uso adaptativo del Hotel Princesa, un proyecto que hizo la arquitecta Jennifer Calzada. También se han emprendido proyectos de investigación y difusión del patrimonio, es decir, construir una línea de investigación desde la Universidad Autónoma de Coahuila. No solamente una tesis, no solamente un tesista, no solamente un profesor, sino construir una línea de investigación que permita pues cierta conexión. En ese sentido, pues la Facultad de Ciencias Sociales está haciendo lo propio, la Facultad de Arquitectura Unidad Saltillo, en específico el doctorado en Arquitectura y Urbanismo, también está haciendo su trabajo. La Dirección de Cultura y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Coahuila también está desarrollando trabajo en ese sentido. Y bueno, nosotros desde la Facultad de Ciencias Sociales tratamos de fortalecer una línea de investigación, lo cual nos implica colaborar entre colegas y con los de otras especialidades. Y con los resultados de estas investigaciones, pues estar presentando eventos, ponencias, conferencias, todo aquello que nos permita la discusión en el ámbito especializado y la difusión al público en general.
Como reflexión final a esta presentación, solamente quisiera decir que cuando hablamos de patrimonio arquitectónico, por lo menos desde nuestra perspectiva, nos referimos a un conjunto de subjetividades, parcialidades, vacíos, inmaterialidades e ideologías que interactúan entre sí. De tal manera que aunque podamos construir criterios de conservación en colectividad, no existe una verdad única en materia de patrimonio, ni lo que aquí planteamos pretende ser una verdad única. En todo caso, es una invitación a seguir discutiendo sobre el patrimonio cultural y arquitectónico de esta región noreste de México. Finalmente, habría que entender que patrimonio cultural no es algo que sobre dentro de una interacción de cosas que no son significativas: democracia y gobernabilidad, desarrollo económico y social, y cuidado y vigilancia del medio ambiente, pues forman ahí vamos a decir, forman esta red, forman estos nodos que se mantienen conectados junto con el patrimonio cultural. Y habría que considerar que no se puede afectar el patrimonio cultural sin afectar los otros tres, ¿sí? Es decir, no podemos estar preocupados por medio ambiente o gobernabilidad o desarrollo económico y descuidar el patrimonio, porque una vez que mermáramos el patrimonio, resultaría que también se vulneran los otros. Por mi parte sería todo. Este sería el final de mi presentación y, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y nos mantenemos en contacto. Gracias y hasta luego.